el mundo. Más adelante hablaremos de ese primer año del presidente argentino. Pero por otro lado, en un mes exactamente se posesiona, pues, Nicolás Maduro o Edmundo González, una de las dos. Pero pues realmente Nicolás Maduro, que es el que ha enviado las invitaciones a los distintos países. Y entre esas cosas, pues está Colombia, en donde varios congresistas ayer firmaron una carta de petición al presidente Gustavo Petro para que no asista a la posesión de Nicolás Maduro como presidente después pues, del robo de las elecciones que ocurrió en Venezuela. De hecho, eso hablábamos ayer aquí en esta mesa de trabajo. Algunos decían que el presidente no debería ir, otros que sí, pero ¿qué va a hacer el mandatario? El mandatario dijo desde Uruguay que eso lo dejará para el otro año. Pero ¿cuál va a ser la política de Colombia frente a Venezuela? Y se lo quiero preguntar al vicecanciller Jorge Rojas, que nos atiende a esta hora desde Brasil, y que yo estoy por decirle canciller porque sé que muy pronto ocupará usted ese cargo. Doctor Rojas, bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias, Camila, muy buenos días. Efectivamente, Colombia tiene una política trazada frente a Venezuela que se basa en la política de buena vecindad que debemos mantener con todos los países vecinos. Una política que nos enseñó en su momento el presidente Virgilio Barco Vargas y que consiste en que independientemente de las razones políticas o ideológicas que animan a los países del vecindario, Colombia debe mantener buenas relaciones con todos los países. En el caso específico de Venezuela, lo que estamos planteando es, primero, respeto por la soberanía y la autodeterminación, que es un principio de nuestra Constitución. Segundo, rechazar todo tipo de bloqueos y sanciones que no han contribuido a resolver la crisis de Venezuela y ha agravado la situación humanitaria de ese país. 3, nosotros hemos dicho que no tenemos plena claridad para reconocer los resultados electorales del 28 de julio y al parecer esa va a ser el hecho real en el que estamos, que no hay un reconocimiento de esos resultados de uno u otro de los dos candidatos enfrentados. Tercero, que nosotros no vamos a romper relaciones con Venezuela porque consideramos que esto es una medida que rompe la política de buena vecindad. Independientemente de los hechos internos de cada país, tenemos que mantener las relaciones como lo estamos haciendo con otros países de la región. Cuarto, hemos insistido ante el gobierno actual de Venezuela en respeto a los derechos humanos, reintegro de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos y por último hemos dicho que estamos listos para contribuir a un diálogo para una paz política en Venezuela, porque entendemos que la paz política en Venezuela tiene que ver también con nuestra paz interna y viceversa. Así que nuestra política frente a Venezuela es mantener una relación como la tenemos ahora con Ecuador, con Panamá, con Brasil, y la vamos a tener próximamente con Perú. Vicecanciller, pero ¿asistirá alguien o asistirá el presidente Gustavo Petro a la posesión de Nicolás Maduro? Y le hago la pregunta no solo por lo que lo discutimos ayer en estos micrófonos, sino por la petición que hacen desde el Congreso al mandatario de que no vaya. La política exterior de Colombia la decide el jefe de Estado, el presidente, y el canciller, en este caso el presidente Petro y el canciller Luis Gilberto Murillo. Y será el presidente el que tome una decisión de aquí al 10 de enero y la conoceremos en su momento, que es la respuesta que va a dar la Cancillería a la petición del gobierno de Venezuela. O sea, no sabemos todavía, Lucas, si el mandatario asistirá o no. Decía el presidente, como usted decía, que esto ya será asunto del próximo año, que estamos en diciembre y que el otro año será otro año. Vicecanciller Rojas, yo quiero preguntarle justamente por una entrevista que comentábamos ayer y que usted le da al diario El Tiempo y donde usted dice que es el que está manejando en este momento las relaciones con Venezuela directamente y no el canciller Luis Gilberto Murillo. ¿Esto por qué se da, vicecanciller? ¿Es tal vez por los ataques que han venido desde varios miembros del chavismo al canciller o por qué tomaron esta decisión de que sea usted directamente y no el canciller? La relación de Colombia con Venezuela es un asunto del presidente de la República y del canciller Luis Gilberto Murillo. En mi caso soy un operador de esos lineamientos de el presidente y el canciller y en consecuencia, por indicación del propio canciller, fui a Venezuela y también he estado en otras gestiones que tienen que ver con la relación bilateral que es de mi resorte. Así que
actuamos de manera articulada y coordinada bajo las instrucciones del presidente y del canciller, y eso está funcionando muy bien. Pero, doctor Rojas, para efectos prácticos, ¿qué significa que ustedes digan, que el gobierno digan que no reconocen un ganador en las elecciones de Venezuela? Concretamente, ¿eso qué efectos tiene? Pues si usted revisa con cuántos países tiene relaciones Colombia, relaciones diplomáticas, va a encontrar seguramente que no todos los países tienen un mismo sistema electoral, que no todos los países eligen presidentes, que no todos los países operan en la misma lógica, pero Colombia tiene relación con todos los países. Las relaciones diplomáticas son eso, son relaciones entre estados. Entonces, las observaciones según las cuales no reconocer un resultado electoral implica una ruptura de relaciones, no necesariamente. Colombia va a mantener la relación con Venezuela. Quiero decir que hemos tenido unos buenos resultados de apertura de la frontera, y la relación comercial ya supera los $1.000 millones y disminuye la pobreza en la zona de frontera y disminuye la inseguridad, aunque todavía enfrentamos muchos desafíos. Eso queda claro, y ya queda muy claro la política que ustedes nos transmiten respecto a eso, pero no quiero dejar de insistirle porque sí es un poco extraño. Es decir, el día que, por ejemplo, Nicolás Maduro visite Colombia o el canciller, todo es oficial con un gobierno que ustedes van a reconocer o no. No sé si me hago entender, porque sí es como o sea, Sebastián, lo que plantea, doctor Rojas, es que no, y ayer me lo decía, y decía que no es posible no reconocer que Nicolás Maduro ganó las elecciones, porque así lo ha dicho el mandatario, que no se va a reconocer hasta que no se muestren las actas, pero asimismo seguir manteniendo relaciones y reconocer pues quienes están al mando en el poder en Venezuela. ¿Cómo se compagina eso? ¿Cómo se compagina no reconocer el resultado de las elecciones hasta que no se muestren en las actas, pero seguir manteniendo relación con el vecino país o con el gobierno que hoy está al frente? Revisen ustedes lo que va a hacer la Unión Europea, los 27 estados de la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos, y se van a dar cuenta que Colombia está en una posición muy similar. En el caso de Venezuela, hay un candidato que reclama haber ganado las elecciones, pero no parece que haya un ambiente para que haya un Guaidó 2. Así que las relaciones del mundo serán con un gobierno con el cual seguramente habrá diferencias, cuestionamientos, pero unas relaciones que mostrarán lo que Colombia siempre ha dicho en su política frente a los vecinos. Y eso quiere decir que se reconoce un gobierno, de hecho, que va a empezar a operar el 10 de enero porque no hay otro frente al caso de Venezuela, y con ese gobierno mantendremos esa relación diplomática. Uno de los líderes políticos de la oposición, doctor Rojas, escribía hace algunos días en la red social X que se venía desplegando una estrategia a nivel internacional de diferentes servicios diplomáticos del mundo que normaliza la dictadura de Venezuela, y que eso incluya diplomáticos que están dentro de Venezuela y en algunas capitales, y que no entienden cómo desde países con regímenes democráticos pues están normalizando la dictadura venezolana. ¿Es eso lo que estamos haciendo nosotros desde nuestro servicio exterior? Pues ya diciendo, mire, ¿qué podemos hacer? Allá se instauró una dictadura, no podemos romper relaciones, nos toca mantener pues un canal diplomático con los vecinos, así no estemos de acuerdo y creamos que deban ser democracia, pero pues finalmente hay un régimen dictatorial que se está estableciendo. Colombia ha insistido en que Venezuela debe reintegrarse al sistema interamericano de derechos humanos, que reclamamos garantías para la oposición y para las personas que han sido detenidas, y ese es parte de un ejercicio que vamos a mantener dentro de la coherencia de nuestra política exterior, y en general lo planteamos en todos los países con los cuales tenemos una relación, porque hacemos parte de esa comunidad y nos debemos a esas normas. Romper relaciones no funcionó, porque si el anuncio que se hizo cuando se rompieron las relaciones y se cerró la frontera hubiera tenido los resultados que quienes inspiraron esta decisión y plantearon en su momento, pues seguramente el debate fuera otro. Respetamos las opiniones que hay en torno a esta situación, y también debo llamar la atención, Camila, que este gobierno ha hecho consultas sobre este asunto. 2 veces hemos convocado a la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales, nos hemos reunido con gobernadores y alcaldes de los departamentos fronterizos, vamos a hacer reunión de gobernadores de ambos lados de la frontera, hablamos con los académicos, hemos hablado con los empresarios y los comerciantes, así que Colombia
tiene una política de Estado, una política de nación frente a Venezuela, como la tiene frente a otros gobiernos, y esa es la realidad. Y digo por último, el presidente ha advertido que van a haber nuevas alianzas, hay un pragmatismo político en las relaciones internacionales, así que pueden haber muchas sorpresas en el marco de ese nuevo escenario geopolítico global ante el cual estamos asistiendo con los cambios en varios países del continente y del mundo. Vicecanciller, hay informes que sugieren que el presidente Donald Trump deportaría a migrantes venezolanos y de otros países a países terceros. Ya Panamá ha dicho, nosotros no vamos a recibir migrantes deportados. Bahamas ha dicho, nosotros tampoco. ¿Colombia estaría dispuesto a recibir migrantes deportados de los Estados Unidos? Estamos revisando con el gobierno de Estados Unidos actual y estamos abriendo contactos con el nuevo gobierno para revisar el asunto de las migraciones. Colombia va a presidir la Declaración de Los Ángeles sobre los asuntos migratorios y eso nos da una gran responsabilidad en el continente. Pero quiero advertir que si por alguna razón los anuncios que se han hecho de la próxima administración de deportar migrantes en condición de irregularidad, eso implicaría que por lo menos 12 millones de personas saldrían de los Estados Unidos hacia el continente y eso sería una crisis humanitaria el doble de la que se generó cuando salieron 6 millones de personas de Venezuela. Así que creo que esto entra en la lógica de las conversaciones, de la acción diplomática y de, como lo ha dicho el presidente Petro, de la defensa de los derechos de las personas migrantes porque son personas y tienen derechos. Y nos estamos preparando de alguna manera, vicecanciller Rojas, porque pues el gobierno de Donald Trump llega en pues un mes largo y ya distintos países han manifestado, por ejemplo, como Panamá, desde donde le pregunta a mi compañero Gonzalo Lázaro, que no, ellos no van a recibir ningún tipo de migrantes y así se han manifestado otros países. Nosotros en Colombia nos estamos preparando para eso, no solo para el recibimiento de migrantes, sino para la atención de colombianos que tal vez van a ser deportados desde los Estados Unidos después de que se posesione Trump. Nosotros estamos articulando con varios países de la región una respuesta unificada ante una eventual situación crítica que se pueda presentar en la región. De hecho, estamos trabajando con las cancillerías de Chile, de Ecuador, de Perú, de Colombia. Hemos ido a Panamá varias veces. Próximamente el presidente Mulino va a estar en Bogotá. El presidente Petro se va a encontrar el 15 de diciembre con el presidente Noboa de Ecuador. Estamos intentando, incluso aquí en Brasil lo hemos hablado con la Cancillería en Itamaraty, estamos buscando fórmulas que permitan que América Latina y el Caribe tengan una posición de defensa de nuestros connacionales, de sus derechos en cualquier circunstancia, pero también de atención, pero también de protección. Así que son las nuevas realidades que se imponen en la geopolítica global y Colombia lo analiza, lo lidera en algunos casos y lo coordina en otros con todos los países de la región. Sí. Vicecanciller, una de las razones por la cual el presidente Trump anuncia la deportación masiva de venezolanos es porque le preocupa el ingreso de bandas delincuenciales como el Tren de Aragua a territorio norteamericano. En el caso de Colombia, ¿qué va a hacer el gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué le va a plantear al gobierno de Nicolás Maduro en esta nueva etapa a propósito de la presencia de bandas delincuenciales en ese territorio, de grupos criminales que delinquen en Colombia pero se esconden en Venezuela? ¿Qué va a hacer el gobierno colombiano frente a eso? Ejercer la justicia, ejercer el control y el orden como corresponde dentro de un gobierno autónomo y democrático y generar canales de soluciones humanitarias en los casos de la migración. Debo aprovechar esta pregunta para decir que estamos evaluando con el actual gobierno de Venezuela un retorno voluntario de personas venezolanas en Colombia quieran retornar voluntariamente a Venezuela, que también estamos negociando con el gobierno de Venezuela la regularización de alrededor de 500,000 colombianos en Venezuela que todavía no están regularizados, como sí lo hemos hecho nosotros con los venezolanos en Colombia, y ejerciendo el control y la seguridad de diferentes formas. Es bueno revisar los índices de criminalidad en las zonas de frontera después de la apertura de relaciones, y ahora hay un escenario que nos va a permitir trabajar entre policía, ejército, fuerzas militares de ambos países para garantizar la represión y la persecución del delito, pero también que se haga justicia frente a los casos de crímenes que puedan ocurrir o acciones que puedan ocurrir de ambos lados de la frontera.
le pregunto por casos concretos. Iván Márquez y otros jefes de grupos armados ilegales que gozan de protección en territorio venezolano por parte del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Va a haber algún tipo de exigencia por parte del gobierno Petro frente a esos casos concretos? El gobierno de Colombia con el actual gobierno de Venezuela trabajan en un asunto de paz y por eso algunos de los voceros de estos grupos en Caracas se reúnen con voceros del gobierno colombiano, como se hizo en su momento con Cuba y lo han hecho con otros países que apoyan las iniciativas de paz. Hay que separar un asunto de los esfuerzos de paz con los asuntos que tienen que ver con el crimen transnacional que vamos a combatir con toda la responsabilidad con la cual el gobierno y sus fuerzas militares y policía actúan en estos casos. Bueno, yo tengo que irme ahora porque tengo una reunión muy importante. Viceministro, una última pregunta. Planeación de Brasilia. Perdón, ojalá última pudiéramos pregunta. decir lo bien que nos ha ido aquí en Brasil. Viceministro, una última pregunta. Usted dice que Colombia, ya para despedirlo, usted nos dice que Colombia va a liderar el tema de migrantes, pero también en el tema de paz. Nos decía hace un rato que el presidente Gustavo Petro, que hemos visto que él quiere tener un liderazgo a nivel internacional, lo ha buscado, busca cómo contribuir a la paz interna en Venezuela. Y esa paz interna en Venezuela tiene mucho que ver con la migración. Es decir, en la medida en que haya unas mejores condiciones, pues se puede disminuir o controlar la migración. Y le quiero preguntar en ese sentido, porque eso también tiene que ver con las estructuras criminales que pasan de Colombia a Venezuela, por una parte, y por otra parte, pues de la manera en cómo se tome a Maduro, es decir, la manera en que se aproxime a Maduro. ¿Cómo se puede ser líder en la paz interna si no se reconoce al líder y si no se va pues a la posesión? ¿Cómo van a manejar eso? Bueno, quizás eso es un poco, no entiendo muy bien la pregunta, pero debo decir, Colombia y Venezuela comparten 2.200 kilómetros de frontera y ha sido histórico los problemas de seguridad que hemos tenido de ambos lados de la frontera, independientemente de los gobiernos en cada país. Ahora estamos trabajando para fortalecer nuestra seguridad, para tener presencia, para controlar el delito transnacional, y en eso Colombia ahora lidera a Medipol, que es la reunión de todas las policías de la región, y estamos trabajando incluso Interpol, Europol, de tal manera que la presencia del Estado también tiene que ver con seguridad, y Colombia separo los temas de la paz. Si hay gente que habla de paz y no le cumple a esos esfuerzos o se retira de los procesos, va a ser objeto de toda la contundencia de la acción del Estado, y eso está ocurriendo, incluso ustedes lo han visto en los últimos meses por las acciones que ha desarrollado el Ejército y la Policía, y también contra el crimen transnacional y el llamado Tren de Aragua, al cual también se le han dado golpes contundentes en las últimas 2 semanas. Yo sé que se tiene que ir, canciller, yo sé que se tiene que ir, pero usted dijo una noticia positiva. Me pareció escucharle que vamos a reanudar relaciones pronto con Perú, ya que usted nos dice que le preguntemos por noticias positivas. Eso es la política de buena vecindad, y quiero decir que en esa dirección vamos a seguir trabajando, y lo que estamos haciendo en Brasil está dando buenos resultados para Colombia, y eso es lo que nos importa, porque no representamos solo un gobierno, sino un país y una nación. Pero y usted en Brasil y con el presidente Lula da Silva, pues en cuidados intensivos, con una intervención quirúrgica lamentablemente. ¿Eso les alteró la agenda a ustedes en lo que están haciendo en Brasil? Estamos aquí en la embajada, acabamos de hablar con la vicecanciller, todos están pendientes de la salud del presidente Lula, él está todavía en cuidados intensivos, esperamos que salga de este episodio y que podamos contar por mucho tiempo con el presidente Lula. Su liderazgo en la región es muy importante. Es el vicecanciller Jorge Rojas. Doctor Rojas, mil gracias por atendernos, por su tiempo, por regalarnos estos minutos para entender cuál va a ser o cuál es la postura de Colombia frente a la situación en Venezuela con la posesión nuevamente de Nicolás Maduro dentro de un mes. Un saludo especial. Muchas gracias. 10 de la mañana, 53